Shalén a todos mis amados Ajín y Ajot. Yahweh les bendiga a todos. En este día especial de las primicias veremos el tema primeros frutos. Bikurim 5992. ¿Qué significado tiene la fiesta de Bikurim? ¿Cuántas veces al año se tenía que llevar las primicias de la cosecha ante Yahweh? ¿A quién se le entregaba? ¿Por qué Elohim demandaba los primogénitos de animal y hombre? ¿Qué es el conteo del Omer? ¿Por qué lo llamaron así a la cuenta de las semanas que arranca desde Bikurim y termina en Shavuot? ¿Por qué Elohim demanda que le entreguemos los primeros frutos de nuestras labores? Y finalmente veremos cuáles son los pasos para entregar la ofrenda de las primicias. Todas esas preguntas lo responderemos en esta enseñanza. Primero veamos qué es la cuenta del Omer, dónde se origina. Leamos Vayikra 23 del 10 al 11, nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla, un Omer, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el Cohen la mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El pueblo antiguamente, cuando entró a la tierra prometida, traía una gavilla o manojo de cebada o trigo como ofrenda de primicias de su cosecha a Yahweh. La persona le entregaba su gavilla al Cohen y el Cohen tomaba la gavilla. Si era de cebada, lo mecía en Bikurim, y si la gavilla era de trigo, el Cohen lo mecía en Shavuot. ¿Por qué? Porque la cebada alcanza su madurez en el primer mes, justo para la fiesta de Bikurim o primeros frutos. En cambio, el trigo alcanza su madurez en el tercer mes, justo para Shavuot. Es decir, nadie podría traer una gavilla de trigo en el primer mes. Eso sería algo ilógico, ya que en el primer mes el trigo no tiene todavía fruto, recién está en crecimiento. Ahora, una gavilla en hebreo se dice Omer, que significa montón, gavilla, medida para áridos, gomer. Todos esos significados hacen referencia a una cantidad, pero la pregunta, ¿a cuánta cantidad? Ahí lo tienen, un Omer o Gomer equivale a 2.2 kilogramos en peso, y esa cantidad era una medida estándar que se manejaba en la antigüedad. Por ejemplo, Yahweh ordenó que los Yasharelim recogieran cada uno un Omer de maná en cada uno de los 6 días que Elohim les daba el maná. Shemot 16:16 nos dice: esto es lo que Yahweh ha mandado, recoged de él, del maná, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer, un omer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno, para los que estén en su tienda. Un omer era la cantidad que una persona comía normalmente en un día, a menos que la persona sea un glotón y coma más de un omer de maná al día. Pero un omer de maná era suficiente para sustentar a una persona, y esta cantidad nosotros lo comemos diariamente en nuestros alimentos, es decir, comemos aproximadamente 2.2 kilogramos de alimento o un omer de comida. De ahí que Yahweh estableció que la medida estándar de alimento de cada persona sea un omer de maná. Ahora volvemos a preguntar, ¿de dónde sale el conteo del Omer? Para saberlo, sigamos leyendo el Tanakh. Vayikra 23 del 15 al 16 nos dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida en Bikurim, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh, el trigo. Desde el día que el Cohen ofreció la gavilla de cebada hasta el día que el Cohen ofrezca el nuevo grano, en este caso el trigo,
hay exactamente 50 días o 7 semanas cumplidas más un día. A este conteo de días lo llaman conteo del Omer. Pero ¿por qué lo llaman conteo del Omer si lo que se cuentan son semanas? Porque el conteo abarca desde la presentación de la gavilla o Omer de cebada hasta la siguiente presentación de la gavilla o Omer de trigo. Por eso lo llaman conteo del Omer, aunque no es tan adecuado llamarlo así, pero por cuestiones prácticas se lo llama conteo del Omer. Ahora, su nombre más preciso sería conteo de semanas para la presentación del siguiente Omer. Eso sería su nombre más indicado, pero para simplificar lo llamaremos conteo del Omer. Y cada vez que digamos conteo del Omer, nos estamos refiriendo al conteo de las 7 semanas para llegar a Shavuot. Y hoy 19 del primer mes estamos arrancando el conteo del Omer. Hoy es el primer día del Omer y a partir de este día contaremos 50 días hasta llegar a Shavuot. Ahora, la costumbre de los judíos es contar el Omer cada día. ¿Y qué pasaba si olvidabas el conteo del Omer? Tenías que volverlo a empezar de nuevo y te perdías la bendición. Los judíos cuentan el Omer todos los días, unos 30 minutos después de que el sol se puso en el occidente. Ahora la pregunta, nosotros, ¿cómo contaremos el Omer? Lo contaremos cada Shabbat semanal, ya que la Torá dice, contaréis 7 semanas cumplidas. Y cuando llegue el séptimo día de Shabbat a partir de Bikurín, entonces al día siguiente de ese séptimo Shabbat es Shavuot. Ahora, si usted quiere contar el Omer cada día, entonces no hay problema. Lo importante es llegar al día 50 con el pleno conocimiento. Es decir, el día 50 no nos puede agarrar por sorpresa, sino tenemos que estar conscientes. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde Bikurín? Teniendo ese cómputo en mente, sabremos cuánto tiempo falta para Shavuot. Ahora, en el calendario del Creador, ¿qué fecha cae el día 50 del Omer? Ahí lo tienen. Cae el día 8 del tercer mes. Ese día estaremos conmemorando la fiesta de las semanas o Shavuot. Así que a prepararnos desde ahora para celebrar Shavuot, el día en que Yahweh entregó su Torá a nuestro pueblo. A medida que contamos las 7 semanas hasta Shavuot, recordamos también el maná, manjú, el alimento con que Yahweh alimentó a nuestros padres en el desierto. Este manjú el pueblo lo recogía diariamente, un omer por persona. En el sentido Harruajín se puede decir que la cuenta de las 7 semanas o 50 días representa un acercamiento entre el individuo, nosotros, y Yahweh, el Creador. Es decir, el pueblo después de salir cautivo de Egipto se acercó más a su Elohim cuando llegó al monte Sinaí. En otras palabras, cuando nuestros padres estuvieron en Egipto, estaban en el nivel Harruajín espiritual, para que lo entiendan. Estaban en el nivel Harruajín más bajo que puede existir. Pero cuando llegaron al monte Sinaí y escucharon la voz de Yahweh, en ese momento el pueblo llegó al nivel Harruajín más alto. Por tanto, durante este conteo del Omer, cada uno de nosotros debemos caminar un camino ascendente de crecimiento Harruajín hasta llegar a Shavuot. Y cuando lleguemos a Shavuot, Yahweh nuevamente escribirá su Torá en nuestros corazones, para que andemos en sus caminos y los pongamos por obra. Y para ello derramará su Ruach HaKodesh, para que amemos su Torá y todos sus preceptos.
La Moed de Bikurín o primeros frutos también se conoce con dos nombres hebreos, Omer Reshit y Omer Tenufá. Omer Reshit significa gavilla primera, y este nombre es debido a que en Bikurín el Cohen presentaba la primera gavilla de cosecha al comenzar el año. ¿Y qué gavilla era? La gavilla de cebada. Y luego, después de 7 semanas, a partir de Bikurín, el Cohen presentaba la siguiente gavilla, en este caso el trigo. Ahora, el otro nombre de la Moed de Bikurín es Omer Tenufá. Omer ya dijimos que significa gavilla y Tenufá significa mecida, blandida, balanceada. Es decir, el Cohen tomaba la gavilla y lo balanceaba de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y una vez que el Cohen mecía la gavilla ante Yahweh, recién se podía cosechar toda la cosecha. Y antes de eso nadie podía cosechar su campo, ni comer grano tostado, ni espiga fresca, hasta que el Cohen haya mecido la gavilla. Vayikra 23:14 nos dice: no comeréis lejem, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta Bikurín, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Cuando el Cohen mecía la gavilla en Bikurín, recién toda la cosecha al inicio del año estaba consagrada por Yahweh, y todos recién podían cosechar su campo y comer los frutos nuevos. ¿Y qué pasaba si el hombre cosechaba su campo antes de presentar su gavilla de primicias? No era acepto ante Yahweh tal persona. Ahora, el pueblo de Yasharel antiguamente estaba muy familiarizado con el concepto de primicias, primeros frutos y el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. El pueblo apartaba lo mejor de su campo y lo llevaba ante Yahweh, ante sus Coanim, como ofrenda de primicias. Primicia se tradujo de dos términos hebreos. Uno es el término hebreo Bikurín y el otro es el término hebreo Reshit. Bikurín significa literalmente primeros frutos y Reshit significa principios o comienzos. Eso significa que el pueblo tomaba lo primero que sacó del campo y lo llevaba inmediatamente sin demora ante Yahweh y lo entregaba a los Coanim. De hecho, las primicias de todo el campo eran para los Coanim. El máser o diezmo se entregaba a los levitas, pero las primicias eran exclusivamente para los Coanim de Yahweh, que ministraban ante el altar. Las primicias no se entregaban a los levitas, sino se traían a la casa de Yahweh. ¿Quiénes ministran en la casa de Yahweh? Ministran sus Coanim. Shemot 23:19 nos dice: las primicias, Reshit, de los primeros frutos, Bikurín, de tu tierra, traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Yahweh demanda de todo Yasharelim las siguientes primicias. Primero, las primicias de la masa. Segundo, las primicias de todos los frutos. Tercero, las primicias del grano, del vino y del aceite. Cuarto, todas las primicias de los animales. Quinto, todas las primicias del fruto del vientre del hombre. Comencemos con las primicias de la masa. Números 15, 20 al 21 nos dice: de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Yahweh ofrenda por vuestras generaciones. De lo primero que usted amasaba, ya sea de harina de cebada o harina de trigo de la nueva cosecha, usted preparaba una torta como ofrenda a Yahweh y lo llevaba a los Coanim en el templo o en el Mishkan. A esta ofrenda que usted llevaba se le llamaba ofrenda de primicias de masa. Y estas primicias de masa, incluyendo las demás primicias que mencionamos, le pertenecen a Yahweh, por cuanto Él es el amo de la tierra, de las plantas, de los animales y también del hombre.
Por tanto, las primicias de todos se llevan ante Yahweh a su casa sin demora en señal de gratitud. Shemot 22:29 nos dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, dice Yahweh. La siguiente primicia que se entrega a Yahweh son las primicias de todos los frutos. Devarim 26 del 2 al 3 nos dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere, para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al Cohen que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. En la antigüedad todo Yasharelim tomaba una canasta y ponía todas las primicias de cada fruto que sacó del campo, y luego iba a la casa de Yahweh y se presentaba ante el Cohen. Y la primera ocasión que todo el pueblo tenía para presentarse delante de Yahweh era precisamente la Moed de Bikurim, la Moed de los primeros frutos. Todo Yasharelim llevaba sus primeros frutos que obtuvo al comenzar el año y lo daba al Cohen, y el Cohen lo presentaba ante Yahweh, y luego la persona hacía su declaración de haber entrado en la tierra prometida. Eso más adelante lo vamos a ver por la tarde. La siguiente ocasión en la que el pueblo se presentaba llevando sus primicias era en la fiesta de Shavuot, y la tercera ocasión era durante la fiesta de Sukkot. Allí están las tres fiestas o Moedim del peregrinaje, en hebreo Shalosh Regalim. Devarim 16 del 16 al 17 nos dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y dentro de la fiesta de los panes sin levadura está la fiesta de Bikurim, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de las cabañas, Sukkot, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te hubiere dado. Ahí tienen las 3 ocasiones en que todos nosotros, todo varón, se presenta delante de Yahweh su Elohim llevando sus primicias de cosecha. La primera ocasión en Bikurim, llevando los primeros frutos al comenzar el año, la cebada. La segunda ocasión en Shavuot, llevando las primicias del trigo. Y la tercera ocasión en Sukkot, llevando las primicias de todos los frutos que crecen en Yasharel. Es decir, en Sukkot se llevaba las 7 especies que crecen en Yasharel. Por eso a la fiesta de Sukkot se le llamaba la fiesta de la recolección, porque hasta Sukkot todas las 7 especies habían alcanzado su madurez, y el pueblo llevaba esas 7 especies y le hacían fiesta a Yahweh por 7 días. Era una fiesta realmente alegre, la más alegre de todas las 7 Moedim de Yahweh. Todos estaban alegres y contentos. Los levitas recibían el máser o diezmo. Los coanín recibían las primicias de toda la cosecha. Y el pueblo comía de la obra de sus manos. Y era demasiado la alegría en la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque en Sukkot nació Yahshua HaMashiach, el Redentor de la humanidad. Pasemos ahora a las primicias del grano, del vino y del aceite. Devarim 18 del 4 al 5 nos dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, sayit, de las primicias de la lana de tus ovejas lo darás. ¿A quién? Al Cohen, porque le ha escogido Yahweh tu Elohim de entre todas tus tribus, para que esté para administrar el Cohen en el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Estos 3 productos, el grano, el vino y el aceite, eran los productos más importantes y los más consumidos en Yasharel. Por eso se los menciona aparte. El grano se refiere al cereal, en este caso la cebada y el trigo. Las primicias de la cebada se presentaba en Bikurim, las primicias del trigo en Shavuot, pero las primicias del vino y el aceite, ¿en qué ocasión se presentan?
El vino que se obtiene a partir del fruto de la vid se cosecha en el 5º mes, en verano, pero en verano no hay ninguna moedín. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Los que estaban cerca del templo o del Mishkan llevaban las primicias de su vino en el 5º mes y lo daban a los Kohanim que administraban en nombre de Yahweh. Lo mismo pasaba con el aceite de olivo, que se obtenía a partir de la aceituna, y la aceituna se cosechaba en el 6º mes. Los que estaban cerca de la casa de Yahweh llevaban sus primicias de aceite en el mes que lo cosecharon, pero los que estaban lejos de Jerusalén tenían que esperar necesariamente hasta la llegada de Sucot para recién llevar las primicias de su vino y aceite. Por ejemplo, supongamos que una familia de Yasharel vive muy al norte, cerca de la ciudad de Dan, en el territorio de Neftalí. Entonces, el jefe de la casa, para traer la primicia de su vino, tendría que partir ese 5º mes, el mes que vendimió su vid, y luego partir ese mismo 5º mes para llevar sus primicias de vino ante Yahweh. El viaje lo tomaría probablemente casi un mes. Llegaría a Jerusalén, donde está el templo, en el mes 6º, y luego de entregar sus primicias de vino a los Kohanim, el padre de familia tendría que volver a su casa nuevamente, y el viaje lo tomaría casi otro mes, y cuando llegue a su casa ya es el mes 7º, y el padre de familia nuevamente tendría que emprender el viaje a Jerusalén para la fiesta de Sucot. Eso sería demasiado viaje para el padre de familia. Por esa razón, los Yasharelim que vivían muy lejos del templo guardaban sus primicias de vino hasta que llegara la fiesta de Sucot. Y cuando llegaba Sucot, ahí recién emprendían el viaje a Jerusalén. Y llegando a Jerusalén, ahí lo entregaban a los Kohanim, las primicias de su vino y de su aceite, y de los demás productos que sacaron de la tierra. Pasemos ahora a las primicias de los humanos y animales. Elohim reclama el derecho a la propiedad no solo de las plantas, sino también de los humanos y animales. Todos los Yasharelim tenían que entregarle los primogénitos de sus hijos y animales. Shemot 34 del 19 al 20 nos dice: todo primer nacido mío es, dice Yahweh, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho también le pertenece al Creador. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no le redimieres quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Primogénito en hebreo se dice Bekor, que significa primero, primerizo. Este término Bekor viene de la raíz hebrea Bakar, que significa dar a luz, hacer fruto temprano. Con lo cual Bekor significa primer nacido, sea hombre o animal. Todo primogénito macho de animal se llevaba a Yahweh como primicia para ser sacrificado. Pero en caso de los humanos, todo primogénito de los hijos, sea varón o mujer, era redimido con un animal limpio. También el primogénito de un animal impuro, como lo es el asno, era redimido con un cordero, porque no podías llevar a un asno como ofrenda de primicias ante Yahweh, ya que ningún animal impuro puede subir al altar de Yahweh. Ahora, ¿qué sucedía si no querías redimir al primogénito de tu asno? En ese caso no tenías otra opción que quebrarle el cuello. Los primogénitos de vaca, de oveja y de cabra no se podían redimir o rescatar. Ellos eran sacrificados inevitablemente como ofrenda de primicias a Yahweh. ¿Por qué? Porque son animales limpios, y todo primogénito macho de animal limpio era consagrado a Yahweh. Pero la pregunta, ¿por qué solo los animales primogénitos
primogénitos machos eran consagrados a Yahweh como ofrenda de primicias, porque los animales machos limpios representan al Mashiach Yahshua, y Yahshua es varón de guerra, que fue consagrado a Yahweh completamente. Por esa razón, a un animal macho primogénito no lo podías redimir con otro animal, porque los machos primogénitos le pertenecen a Yahweh por derecho. Yahweh se los apartó exclusivamente para él. Tienes que darlo sí o sí. Ahora, los primogénitos machos de los animales limpios eran llevados al altar al octavo día de haber nacido. Shemot 22:29 nos dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Ahora, los pueblos paganos de la antigüedad tenían la costumbre de ofrecer sus primogénitos hijos en sacrificio a sus dioses. Por ejemplo, el rey de Moab, Mesha, al verse rodeado por el ejército de Yasharel y Edom, sacrificó a su hijo primogénito sobre una muralla, lo quemó como ofrenda a su dios Quemos, que no es otro que Moloch o Baal. Y este acto abominable el rey Mesha lo hizo para buscar el favor de su deidad. El sacrificio de niños o personas es una aberración o acto abominable ante los ojos de Yahweh. La Torá lo prohíbe bajo pena de muerte a todo aquel que incurrió en esta práctica. Elohim tiene el derecho de las primicias de la vida, pero rehúsa que le ofrezcan sacrificios de niños o personas. Los primogénitos de Yasharel no eran inmolados ni quemados, sino redimidos o rescatados, y este rescate o redención lo ocuparon los levitas. Ellos ocuparon el lugar de todos los primogénitos de Yasharel. Ahora, durante la 10ª y última plaga que Elohim derramó sobre Egipto, los primogénitos de Egipto murieron, pero los primogénitos de Yasharel fueron salvados. De ahí que los primogénitos salvados pertenezcan por partida doble a Yahweh, ya que Elohim mismo dice: todo primer nacido mío es. Ahora, el primogénito de los hombres goza de ciertos privilegios. Por ejemplo, en la antigüedad, todo primogénito varón tenía derecho a una doble porción de la herencia de su padre. Devarim 21 del 15 al 17 nos dice: si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que le hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere el hombre, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá por primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, el primogénito, y suyo es el derecho de la primogenitura. El hijo primogénito es el primer hijo varón nacido del padre, no importa cuál haya sido la madre. Al primer nacido le corresponde doble porción de herencia. Por ejemplo, supongamos que el padre tiene 2 hijos varones, entonces divide su propiedad en 3 partes. 2 partes le da al hijo primogénito y una parte al hijo menor. Ahora, la primogenitura involucraba preeminencia y autoridad sobre todos los hermanos, es decir, todos los hermanos servían al primogénito. Así lo podemos corroborar en la bendición de primogenitura que le hace Isaac a Jacob. Bereshit 27:29 nos dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé amo de tus hermanos, le está diciendo Isaac a Jacob, y se inclinen ante ti todos los hijos de tu madre. Malditos son los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ahí pueden ver cómo un padre bendice a su hijo primogénito, haciéndolo amo de todos sus hermanos. Ahora,
El primogénito de Isaac fue Esaú. Él fue el primero en nacer, pero Esaú menospreció su primogenitura y lo vendió a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Ahí pueden ver cómo el derecho a la primogenitura se podía perder por la propia decisión de la persona. En este caso, Esaú por propia decisión vendió su primogenitura. Él pensaba que era una broma nada más, pero para Yahweh no fue así, sino que Esaú oficialmente estaba traspasando sus derechos de primogenitura a su hermano Jacob. Por esa razón, la bendición de la primogenitura no la recibió Esaú, sino ¿quién fue? Fue Jacob, nuestro padre. Jacob se convirtió en amo de su hermano Esaú. Por esa causa Esaú lo quería matar a su hermano Jacob y lo estaba acechando, pero Jacob huyó a casa de Labán. Otra forma de perder los derechos de primogenitura es por mala conducta, como es el caso de Rubén, primogénito de Jacob. ¿Y qué hizo Rubén para perder sus derechos de primogenitura? Bereshit 35:22 nos dice: aconteció que cuando moraba Yasharel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Yasharel. Ahora bien, los hijos de Yasharel fueron 12. Rubén violó el lecho de su padre Jacob, por eso perdió su primogenitura. Pero entonces, ¿a cuál de sus hijos Jacob traspasó esos derechos de primogenitura? Leamos Primera de Crónicas 5:1, nos dice: los hijos de Rubén, primogénito de Yasharel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yosef, hijo de Yasharel, y no fue contado Rubén por primogénito. La primogenitura involucra preeminencia y autoridad sobre los hermanos. ¿Y quién es el primogénito de Elohim? Es Yahshua HaMashiach. Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de los muertos, el primero en morir, pero también el primero en resucitar. Y a causa de eso, Yahshua tiene la preeminencia en todo, porque Él es el primogénito de Yahweh. Revelaciones 1 del 5 al 6 nos dice: Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el supremo de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y coanim para Elohim, su Padre. A Él sea honra e imperio por los siglos de los siglos. Y otra vez Yahweh dice con respecto al Mashiach, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: póstrense todos los malachim de Elohim. Vamos a continuar con la enseñanza en este día especial de las primicias. Ahora vamos a ver el simbolismo de la gavilla mecida. Primero veamos cuándo se mecía la gavilla de cebada. Vayikra 23 del 10 al 11 nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla, Omer, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Cuando el texto dice al día siguiente del día de reposo la mecerá, ¿a cuál reposo se está refiriendo? ¿Será el reposo semanal o reposo anual? El reposo semanal es designado como Shabbat y el reposo anual es designado como Shabbatón. ¿A cuál de esos dos reposos se refiere el texto? Veamos la concordancia Strong. La frase día de reposo fue traducido de la raíz hebrea 76 Shabbat, que significa día de reposo semana. Ahora,
Si el término Shabbat está asociado a un reposo y una semana, entonces, ¿qué reposo es? Es un reposo semanal o Shabbat semanal. Por tanto, cuando Yahweh dice el Cohen mecerá la gavilla de cebada al día siguiente del día de reposo, ¿a cuál reposo se estaba refiriendo? Ahí lo tienen, al reposo semanal. Pero la pregunta, ¿a cuál reposo semanal de todos se refiere el texto de Vayikra? Si existe 52 reposos semanales en todo el año. La respuesta está en la gavilla de cebada. La cebada es la primera de las 7 especies que madura primero al comenzar el año. ¿Y en qué mes la cebada alcanza su madurez? En el primer mes. Por tanto, el reposo semanal al que hace referencia el texto de Vayikra se refiere a uno de los 4 reposos semanales que tiene el primer mes. Pero la pregunta, ¿cuál de estos 4 reposos será el reposo de referencia para determinar la fiesta de las primicias o Bikurín? Para saberlo tenemos que saber cuál es el orden de las 7 Moedín de Yahweh. Vayikra o Levítico 23 menciona claramente que Bikurín es la fiesta o Moed que le sigue a la fiesta de Hamaxa o panes sin levadura. Por tanto, el Shabbat semanal de referencia para determinar Bikurín tiene que estar después del comienzo de la fiesta de Hamaxa. Tomando ese criterio base, se descarta el Shabbat semanal 4 del primer mes y también se descarta el Shabbat semanal 11 del primer mes, porque ambos Shabbat están antes del comienzo de la fiesta de Hamaxa. Por tanto, los únicos Shabbat semanales admisibles para hacer el Shabbat de referencia de Bikurín son el Shabbat semanal 18 del primer mes y el Shabbat semanal 25, ya que ambos Shabbat caen después del día 15, el primer día de Hamaxa. Ahora la pregunta, ¿cuál de estos 2 Shabbat semanales, el 18 o el 25, será el Shabbat de referencia de Bikurín? El Shabbat 25 del primer mes no podría ser el Shabbat de referencia de Bikurín, ya que el día 25 está muy alejado de la fiesta de Hamaxa. Por tanto, el único Shabbat admisible para hacer el Shabbat de referencia de Bikurín es el Shabbat semanal 18 del primer mes. Ese día 18 por la tarde, casi al finalizar el día de Shabbat, el Mashiach Yahshua, después de su resurrección, se apareció por primera vez a Miriam y las demás mujeres y permitió que lo tocaran ese día 18 por la tarde en Shabbat semanal. Y luego, cuando finalizó el día 18 con la caída del sol, ya comenzó el nuevo día, en este caso el día 19 del primer mes. Ese día 19 el Mashiach ya no permitió que nadie lo tocara. ¿Por qué? Porque ese día 19 el Mashiach, como el Cohen Gadol, iba a ascender al cielo llevando la gavilla de primeros frutos. Y toda esa cronología de nuestro Mashiach, su resurrección, su aparición a las mujeres y su presentación en el cielo, llevando la gavilla de primeros frutos, lo demostramos en detalle en el capítulo 19 y 20 del calendario. En este capítulo nos enfocaremos en la elevación o presentación de la gavilla mecida. El Cohen Gadol elevaba la gavilla de cebada el día después del Shabbat semanal y ya determinamos cuál fue ese Shabbat semanal de referencia. Fue el Shabbat semanal 18 del primer mes. Por tanto, la elevación de la gavilla de cebada estaría ocurriendo el día 19 del primer mes. Ese día 19, nuestro Mashiach Yahshua, como el Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec, por la mañana ese día 19 ascendió al cielo llevando el Omer o gavilla de primeros frutos. Yahshua se presentó en el Mishkan celestial ante Yahweh llevando un Omer de personas, es decir, un manojo o gavilla de personas, ya que la palabra hebrea Omer significa literalmente manojo o gavilla. Y este manojo o gavilla, ¿qué simboliza? Simboliza personas. Así lo podemos corroborar con el sueño que tuvo Yosef. Bereshit 37:7 nos dice, he aquí que atábamos manojos, dice Yosef.
en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos, los hermanos de Jause, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahora, si el manojo o gavilla simboliza personas, entonces, ¿qué presentó nuestro Mashiach en el cielo el día 19 del primer mes como ofrenda de primicias? Presentó un grupo de personas resucitadas con cuerpos incorruptibles. Ahora la pregunta, ¿quién resucitó a ese grupo? ¿Fue el Padre o el Hijo? Fue el Hijo. El Padre solo resucitó de entre los muertos a su Hijo Yahshua. Y una vez que el Mashiach resucitó, recibió nuevamente la potestad de poseer vida en sí mismo. Yohanan 5:26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, después que Yahshua resucitó el día 17 del primer mes, recibió nuevamente la potestad de tener vida en sí mismo, y con ese poder Yahshua fue y resucitó a un primer grupo de personas el día 19 del primer mes. Ese día 19, Yahshua con su poder resucitó un manojo de personas con cuerpos incorruptibles. Y ese manojo de personas, Yahshua lo llevó al cielo, presentándolos en el Mishkan celestial como ofrenda de primicias de los primeros salvados. Ese manojo de personas fueron las primeras personas que recibieron cuerpos inmortales. Antes de la presentación de la gavilla de primicias, ninguna persona resucitada tenía un cuerpo inmortal e incorruptible. Por ejemplo, Lázaro, que había sido resucitado por Yahshua, no tenía un cuerpo incorruptible cuando resucitó, sino había sido resucitado con un cuerpo corruptible. Pero cuando Yahshua resucitó al primer grupo de personas en Bikurín, los resucitó con cuerpos inmortales e incorruptibles. Esas personas se convirtieron en las primicias de toda la cosecha que será hecha al final de los tiempos. Por tanto, podemos distinguir dos tipos de cosecha. La primera cosecha corresponde a la cosecha de las primicias, y esta cosecha Yahshua lo hizo en Bikurín en su primera venida. Pero en su segunda venida, Yahshua hará la cosecha final o total. En esta última cosecha, todos los muertos en Yahshua resucitarán con cuerpos inmortales e incorruptibles. Primera de Corintios 15 del 51 al 52 nos dice, he aquí os digo un misterio, dice Shaulo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final del shofar, al final del toque del shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si en la cosecha final los muertos resucitarán con cuerpos inmortales e incorruptibles, entonces, ¿con qué cuerpo resucitaron las primicias de la cosecha? Resucitaron con cuerpos inmortales, ya que ellos eran una muestra de la gran cosecha que está por venir. Las primicias o primeros frutos siempre eran lo más escogido y lo mejor de la cosecha. Por esa razón, el primer grupo que Yahshua resucitó en Bikurín no pudieron haber sido personas con cuerpos imperfectos o corruptibles, ya que ellos representan a toda la cosecha. Ahora, nosotros para ser cosechados en la cosecha final, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir una vida totalmente Kadosh. Yirmeyá 2:3 nos dice, Kadosh era Yasharel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. La fiesta de Bikurín nos enseña acerca de los primeros frutos. ¿Y qué fruto busca Yahweh de nosotros? El fruto más importante, la Kedushá. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la Kedushá, mal llamado santidad, y la Kedushá sin la cual nadie verá al Adón. Yahweh busca en nosotros no solamente el fruto de la Kedushá, sino todos los frutos del Ruach HaKodesh. ¿Y cuáles son los frutos del Ruach HaKodesh?
Gálatas 5 del 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Ruach es ahavá, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, emuná, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley del pecado. Ahora, ¿cómo podemos dar los frutos del Ruach HaKodesh? Muy simple, poniendo por obra la Torah de Yahweh. ¿Y qué exige la Torah de nosotros? Exige 7 cosas de compasión haruajín y 7 obras de compasión corporal. Veamos las 7 obras de compasión ha-ruajín, mal llamado espiritual. Primera obra de compasión ha-ruajín es enseñar al que no sabe. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. Tercero, corregir en privado al que se equivoca, no en público. Cuarto, perdonar las injurias, las ofensas. Quinto punto, consolar al triste. Sexto, sufrir con paciencia los defectos de los demás sin juzgar a nadie. 7. Hacer plegaria por los demás, ya sea por los enfermos, por los encarcelados, por los desvalidos. Ahora pasemos a las 7 obras de compasión corporal que nosotros tenemos que hacer para dar los frutos del Ruach HaKodesh. Primera obra corporal, tenemos que dar de comer al hambriento. Segundo, dar de beber al sediento. Tercero, dar posada al necesitado. Vestir al desnudo. Cuarto punto. Quinto, visitar al enfermo. Sexto punto, socorrer y visitar al preso, a los que están en la cárcel. Séptimo punto, ayudar al pobre, lo más importante, al huérfano, a la viuda, al extranjero. A todos los necesitados tenemos que ayudarles. Haciendo todas estas obras que leímos, tanto haruajín como corporal, recién daremos los frutos del Ruach HaKodesh, ya que si no lo ponemos en práctica, entonces nunca podremos dar los frutos del Ruach HaKodesh. Seremos comparados a la higuera estéril, que solo tenía hojas y nada de fruto. Y si eso pasa, entonces ya saben lo que va a pasar. Por tanto, pongamos en práctica todo lo que aprendemos de la Torá. Yahweh quiere hacedores, no solo oidores, porque los que serán justificados en el día del juicio serán los hacedores. Ahora pasemos a las prescripciones de Bikurín o primeros frutos. Bikurín posee 4 prescripciones. Primera prescripción, Bikurín es un día de convocación Kadosh. Segunda prescripción, Bikurín es una ocasión para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh. Tercera prescripción, en Bikurín se ofrece la gavilla de los primeros frutos de cebada. Cuarta prescripción, en Bikurín se lleva una ofrenda de primicias a Yahweh. Veamos detalladamente cada prescripción. La primera prescripción es que Bikurín es una convocación Kadoshin, ya que se menciona en la lista de convocaciones Kadoshin de Vayikra o Levítico 23. Por tanto, en Bikurín nadie hace ningún trabajo de siervo, sino solamente cada uno prepara lo que va a comer. Y esta primera prescripción hoy lo estamos cumpliendo, nadie está trabajando. Ahora pasemos a la segunda prescripción de Bikurín, el cual es ofrecer una ofrenda encendida. Y el Tanakh nos dice con respecto a esta prescripción lo siguiente. Vayikra 23 del 12 al 13 nos dice: y el día que ofrezcáis la gavilla de cebada, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en olá, en ofrenda quemada completa a Yahweh. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. La ofrenda encendida de Bikurín consta de 3 elementos. El primer elemento es la ofrenda de sacrificio, que consta de un cordero de un año sin defecto, que era ofrecido como ofrenda quemada completa, en hebreo olá. Esta ofrenda simboliza el sacrificio expiatorio del Mashiach. El segundo elemento de la ofrenda encendida de Bikurín es la ofrenda de grano o cereal, en hebreo minjá. Esta ofrenda tenía harina y aceite. La harina representa el cuerpo de Yahshua y el aceite representa su ruach. Finalmente, el tercer elemento de la ofrenda encendida de Bikurín es la ofrenda de libación, en hebreo nesek.
Esta ofrenda representa la sangre que Yahshua derramó por nosotros como libación en el madero, cuando le abrieron el costado. Ahora, todas estas tres ofrendas se ofrecían materialmente en el templo y el Mishkan. Pero la pregunta, ¿en nuestros tiempos seguirán vigentes estas tres ofrendas si el templo ya no existe? Claro que sigue vigente. Nosotros somos ahora el templo viviente de Yahweh. Nosotros nos convertimos en un sacrificio vivo para Yahweh si vivimos una vida kadosh. Nosotros somos ahora la ofrenda de grano y libación que será ofrecido en beneficio de los creyentes. De hecho, Shaulo mismo compara su vida como una libación de vino que será derramada sobre el sacrificio de emuná de los creyentes. Filipenses 2:17 nos dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra emuná, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice Shaulo. Ahora pasemos a la tercera prescripción de Bikurín, la gavilla mecida. Esta prescripción estará vigente si actualmente no hay templo ni tampoco nadie está cosechando cebada. Claro que sí está vigente. Vean, el templo está en el cielo, el Cohen Gadol es Yahshua HaMashiach y la gavilla de cebada somos nosotros. Por tanto, nosotros debemos presentarnos ante Yahshua en Bikurín haciendo el voto solemne de caminar con Yahweh y poner por obra su Torah a fin de que Yahshua nos presente ante Yahweh como una ofrenda de primicias. Y para ello leamos el voto solemne de Bikurín. Todos nosotros en Bikurín tenemos que hacer la siguiente declaración. Declaro solemnemente hoy a Yahweh mi Elohim que caminaré en su Torah, que los pondré por obra, los meditaré día y noche, no me apartaré a diestra ni a siniestra, caminaré firme en tu Torah para llevar fruto, a fin de que Yahshua mi Redentor me presente delante de Yahweh mi Elohim como una gavilla de primicias y me guarde en su granero en el día de la cosecha final. Este voto o declaración solemne de Bikurín lo vamos a hacer más adelante cuando terminemos la enseñanza. Ahí nos presentaremos ante Yahshua como la gavilla de cebada. Haremos el voto solemne y Yahshua como el Cohen Gadol nos presentará ante su Padre. Ahora pasemos a la cuarta prescripción de Bikurín, el cual es llevar una ofrenda de primicias a Yahweh. El Tanakh nos dice lo siguiente. Shemot 23:19. Las primicias de los primeros frutos, Bikurín, de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Existe 3 ocasiones en las que se lleva las ofrendas de primicias a Yahweh. Devarim 16, del 16 al 17, nos dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y dentro de esta fiesta está la fiesta de Bikurín, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de las cabañas, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Todos llevaban una ofrenda de primicias, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te hubiere dado. La primera ocasión en que todo varón de Yasharel se presentaba delante de Yahweh llevando su ofrenda de primicias y todo aquello que prometió a Elohim era precisamente durante la fiesta de Hamaxa, más precisamente en Bikurín. Ese día todo varón entregaba su ofrenda de primicias a Yahweh. Si era agricultor, llevaba las primicias de sus cosechas. Si era ganadero, llevaba las primicias de su ganado. Si era comerciante, llevaba las primicias de sus labores. Todos llevaban las primicias de las obras de sus manos. Nadie se presentaba ante Yahweh con las manos vacías. Eso sería una falta de respeto a Yahweh. Y todas las ofrendas de primicias o primeros frutos, ¿a quién se entregan? A los Kohanim. Ellos son los administradores de la casa de Yahweh. Devarim 18 del 4 al 5 nos dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. ¿A quién? A los Kohanim, porque le ha escogido Yahweh tu Elohim de entre todas tus tribus para que esté el Cohen para administrar en el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre.
Las primicias de cualquier producto, sea animal o vegetal o labor de trabajo, se entrega únicamente a los Kohanim. Las primicias no se entregan a los levitas. Para ellos estaba destinado el máser o diezmo. Ahora, ¿por qué las primicias de todo se entregaban a los Kohanim? Porque los Kohanim no tenían herencia en la tierra prometida, no tenían tierras, no tenían ganado, no tenían viñas ni olivares. Es decir, el único sostenimiento, por así decirlo, de los Kohanim era precisamente las ofrendas de primicias que el pueblo traía a la casa de Yahweh. Los Kohanim eran los obreros de Elohim, por eso Elohim les dio todas las ofrendas de primicias como pago por su servicio. Pero, ¿qué sucedía cuando el pueblo dejaba de traer sus ofrendas de primicias? Ya no había alimento en la casa de Yahweh y algunos Kohanim por necesidad abandonaban sus funciones y se dedicaban a labores del campo para poder sobrevivir. Por ejemplo, en la época de Nehemías, el pueblo dejó de traer sus ofrendas de primicias, su máser, y a causa de eso muchos Kohanim, no todos, se fueron del templo y abandonaron sus funciones para ir a trabajar en el campo. Por esa razón, Yahweh ordenó que todo varón Yasharelim tenía que traer sus ofrendas de primicias 3 veces al año. Primero en Bikurim, segundo en Shavuot y tercero en Sukkot. Ahora veamos un ejemplo de cómo un varón Yasharelim llevaba sus primicias de su campo y lo presentaba ante el Cohen en cada una de las 3 ocasiones que mencionamos. Veamos el procedimiento que se seguía para entregar las primicias. Devarim 26 del 1 al 4 nos dice: cuando hayáis entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al Cohen que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría, y el Cohen tomará la canasta de tu mano y lo pondrá delante del altar de Yahweh tu Elohim. El procedimiento se puede resumir en los siguientes 8 pasos. Vamos a ver el procedimiento para entregar las primicias. Primer paso: la persona sacaba todas las primicias de su campo, todos los frutos, y lo ponía en una canasta. Paso número 2. La persona venía al templo o al Mishkan llevando su canasta de primicias. Paso número 3. La persona entregaba su canasta de primicias al Cohen y decía lo siguiente: declaro hoy a Yahweh tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Cuarto paso: el Cohen tomaba la canasta y lo ponía sobre el altar de Elohim. Paso número 5. La persona hablaba y declaraba delante de Yahweh diciendo: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Yahweh el Elohim de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con grandes señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh. Después de hacer esta declaración, la persona se postraba delante de Yahweh. Eso era el paso número 6. La persona se prosternaba rostro en tierra en señal de reverencia y respeto a Yahweh. Séptimo paso: la persona se alegraba delante de Yahweh, él y su familia, por haber traído la ofrenda de primicias ante Yahweh. Y finalmente, el paso número 8: el Cohen siempre
cierra la entrega de las primicias de la persona, diciendo a Yahweh lo siguiente: mira desde tu morada Kadosh, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Yasharel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Yahweh tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu nefesh. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandatos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandatos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y honra, y para que seas un pueblo Kadosh a Yahweh tu Elohim, como él ha dicho. Salmos 1 del 1 al 3 nos dice: dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.